Es interesante hablar un poco de lo que me gusta, de las enfermedades reumáticas y de la empatía que hay que tener con estos pacientes, porque finalmente es un escenario que, como van a ver, es bastante fuerte para los pacientes y su familia, de tal forma que allí está, digamos, aquí están mis conflictos de interés con la industria que no riñen con ninguno de estos, y este escenario es en el cual trabajamos y en el cual nos desempeñamos. Y bueno, está avanzando un poquito hacia una parte ambulatoria donde va a estar la unidad osteomuscular, y allí vamos a estar anidados varios servicios, incluido reumatología, y con la idea de generar modelos de atención donde tenemos que interactuar un poquito más acorde a lo que queremos. Soy un poco ambicioso, muy ambicioso, porque quiero hablarles de todo esto. Quiero dar un abordaje por diferentes puntos de vista para llegar un poco a lo que veo para el futuro en este escenario, de tal forma que arranquemos. Arranquemos con algunas definiciones, como siempre. Esto, poniendo a ChatGPT, ya que estamos tan a la moda, le pedí, bueno, defíname para este auditorio donde hay una mezcla de especialistas de otras áreas, médicos en formación, médicos, ¿cómo puedo decirles cómo defino una enfermedad reumática? Y la tenemos acá. Son un grupo de trastornos que afectan el sistema musculoesquelético y a los tejidos conectivos, caracterizadas por inflamación, dolor, rigidez y en algunos casos daño estructural en las articulaciones. Estas condiciones pueden involucrar procesos autoinmunes y afectar no solo las articulaciones, sino también otros órganos y tejidos del cuerpo, de tal forma que ChatGPT nos ayudó. Y también le pedí la tarea, bueno, ayúdeme como a entender un poquito qué son las enfermedades psiquiátricas, y mira cómo las define. Son trastornos mentales que afectan la salud emocional, cognitiva, social de un individuo. Estos trastornos pueden manifestarse en alteraciones del pensamiento, el estado de ánimo, el comportamiento, la percepción, interfiriendo con el funcionamiento normal y la calidad de vida. Las enfermedades psiquiátricas son reconocidas como condiciones médicas legítimas y pueden requerir intervención clínica, tratamiento y apoyo. Cuando uno une estas dos condiciones, uno dice, miércoles, alguien con una limitación física, funcional, con un cambio en su apariencia, más un trastorno en su percepción, en su forma de ver la vida, pues no la está pasando nada bien, de tal forma que aquí tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para apoyar a esta población. Eso me sirve para entrar un poquito a introducir qué hace el reumatólogo, qué patologías ve el reumatólogo. Esta tabla taxonómica de las enfermedades reumáticas es bien interesante y pueden ver un número grande de patologías con compromiso articular, principalmente osteomuscular, pero también hay patologías secundarias a otras enfermedades, las manifestaciones reumáticas, por ejemplo, de las enfermedades neoplásicas, de enfermedades endocrinológicas. Es decir, el reumatólogo se mete mucho en muchas áreas por allí. Nosotros muchas veces las clasificamos de acuerdo al proceso fisiopatológico. Podemos decir, bueno, hay algunas inflamatorias, es decir, hay un fenómeno inflamatorio, pero no autoinmune, es decir, ya no hay la inmunidad adaptativa no está comprometida, sino es un fenómeno inflamatorio. Hay un fenómeno ya con inmunidad adaptativa, donde están las enfermedades del tejido conectivo. Hay enfermedades autoinmunes, pero que no afectan las articulaciones, sino más los tejidos blandos. Allí están las miopatías inflamatorias, las enfermedades degenerativas, que lo que quieren decir es que el tejido pierde su característica de repararse y se va deteriorando. Las espondiloartropatías, si ven, muchas pueden cruzarse en diferentes sitios, las podemos dividir como aquellas que comprometen la línea media, y esas espondiloartropatías muchas veces hay un disparador que es infeccioso y genera una respuesta inmunológica que se controla la infección, pero queda ese cortocircuito inmunológico en el paciente. Otras condiciones como la gota o los microcristales, y un grupo misceláneo donde no podemos definir muy bien la fisiopatología, donde están un cajón enorme, donde allí está la fibromialgia, la fatiga crónica y probablemente muchas otras patologías granulomatosas como la sarcoidosis, las vasculitis, que también son inmunológicas, son inflamatorias, y algunas inmunológicas. De tal forma que así las dividimos, así vemos nosotros los reumatólogos. Esto tiene algo autoinmune, esto tiene algo autoinflamatorio y esto tiene alguna correlación entre las dos, y están allí. Miren, autoinmune, está el lupus, Sjögren, escleroderma, enfermedad mixta del tejido conectivo, vasculitis asociada a ANCA,
policondritis residuante, las miopatías inflamatorias, porque ya hay anticuerpos que pueden marcar cronicidad y ya es una respuesta inmunológica definida. Es decir, genera primero una anoxa en un paciente con una predisposición genética, se activa el sistema inmunológico para controlarlo, pero de alguna forma queda la respuesta adaptativa activa por diferentes vías. La autoinflamatoria es un desorden inflamatorio, sin esa ya respuesta tan adaptativa, pero queda un fenómeno de inflamación de bajo grado. Allí tenemos la fiebre reumática, las artritis postinfecciosas y aquí podemos clasificar los síndromes post-COVID. Aquí esos cuadros post-COVID nos están generando un aumento de estas artritis reactivas. La artritis psoriática, la artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis de estilo, la artritis juvenil, pero inicio en el adulto, los síndromes periódicos que los pediatras los conocen mucho más que nosotros, pero nos están llegando y algunos están apareciendo en edad adulta, de tal forma que nos están poniendo a patinar un poco, las vasculitis de gran vaso, la poliarteritis nodosa, y hay una superposición en estas dos patologías que son las de depósito por IgG4 y la artritis reumatoide que tiene componente inflamatorio y componente inmunológico. Algunas de las características que están allí, anticuerpos y algunas células inmunes llegan y se anidan en los tejidos comprometidos, es decir, que hay como una proliferación de los sistemas, de los linfocitos en órganos terciarios, los órganos blancos. Un ejemplo es el síndrome de Sjögren y uno de los criterios para diagnosticarlo es tomar una biopsia y ver que haya nidos de estas células allí. Los reactantes de fase aguda, algunas vías del interferón, sobre todo en patologías como lupus y en patologías como síndrome de Sjögren, y las autoinflamatorias, sobre todo las citoquinas que están allí, interleuquina 1, 6, 17, y ahorita lo vamos a unir un poquito con lo que pasa en psiquiatría más adelante, y una superposición donde están estas dos, digamos, compromisos. Y entramos un poquito a la clínica. La clínica es bien interesante y nosotros los reumatólogos somos semiólogos. Realmente nuestros diagnósticos se hacen examinando al paciente, oyendo al paciente, armando un entendimiento de lo que pasa y muchos de esos síntomas son muy comunes. Un paciente con artritis reumatoide, con artritis psoriática, con Sjögren o con lupus pueden tener una artropatía inflamatoria, dolor de predominio matinal con rigidez matutina de más de 30 minutos y que mejora con el ejercicio. Eso lo pueden tener esos cuadros. Algunos pacientes van a tener fotosensibilidad, sobre todo los que tienen la presencia de RHO. Anti-RHO lo vemos en el lupus y en el Sjögren también. Y también lo vemos en unas patologías musculares que ahora se llaman antisintetasa, que hacen compromisos cutáneos. De tal forma que nosotros vamos como armando rompecabezas. Ese es nuestro trabajo. Y muchos de nuestros colegas nos dicen, ustedes en ese escritorio tienen una cantidad de criterios y empiezan a jugar uniendo síntomas, uniendo signos y uniendo paraclínicos para llegar a los diagnósticos, de tal forma que no los tenemos en el escritorio, pero sí los tenemos en la cabeza. Es así que están estos anticuerpos que también se ven en enfermedades, y aquí quería mostrarles el RHO52 y el RHO60 porque nos complica más la vida porque hay subtipos. El RHO es una estructura que está en el núcleo celular y el anticuerpo anti-RHO se dirige a esa estructura y hay de 52 kilodalton y de 60 kilodalton. De 60 se asocia más con el síndrome de Sjögren, de 52 con el síndrome antisintetasa, con debilidad muscular, manifestaciones cutáneas, y así podemos seguir hablando de muchos anticuerpos, pero no quiero, estos nos marcan pronóstico realmente y nos perfilan hacia qué estudiar, porque algunas patologías pueden tener una neoplasia oculta o algunas patologías pueden tener un compromiso visceral más que otro. Entonces el RHO52 a veces nos dice que el paciente puede tener una enfermedad pulmonar intersticial. Nosotros en algunos estudios iniciales en lupus veíamos el anticuerpo antipérribosomal y lo quisimos asociar con manifestaciones neuropsiquiátricas. Algunos estudios nos mostraron que servía, otros que no. Finalmente encontramos que era más un activador de severidad de compromiso de órgano blanco. No lo usamos tanto porque no nos dio tanta especificidad. Y esta es nuestra tabla, este es nuestro escritorio. Los reumatólogos tenemos esto. Esta es la evolución de los criterios de clasificación.
hay que entender y les traigo esta gráfica para decir que nosotros los reumatólogos armamos diagnósticos con clínica y los criterios clasificatorios nos sirven para homogenizar la población para hacer estudios, para entender la fisiopatología, para comparar la utilidad de ciertos medicamentos o ciertas intervenciones. Sin embargo, no son criterios para definir como diagnóstico y tratar. A veces con los auditores tenemos problemas con eso y es algo muy parecido a lo que pasa en psiquiatría, porque no hay unos criterios bien definidos. Entonces, digamos, no hay un marcador único que defina una sola patología. Entonces, como la glicemia 2 veces y ya me define diabetes, como las 2 tomas de tensión y ya, o la curva y ya me define, esto nos genera un poquito de interpretaciones y ahora estamos evolucionando hacia las ómicas, que nos está complicando un poquito más el tema y estamos viendo cómo la genómica, cómo ya la carboxilación, la metilación del DNA implica unos parámetros adicionales, cómo a nivel de el RNA mensajero de ciertos órganos blancos nos va a generar un pronóstico, esa es la transcriptómica y eso nos hace ver perfilamientos diferentes y digamos, algunas patologías tienen ciertos marcadores genéticos bien establecidos, pero la epigenética nos trae patrones diferentes y esta gráfica, como me gusta, donde muestra los órganos comprometidos de ciertas enfermedades allí, la piel, y miren las características que tiene con cada una de las enfermedades, hablando de la esclerosis sistémica difusa, la esclerosis sistémica limitada y la combinación, cómo cambia la respuesta inmune, la proliferación, la presencia de ácidos grasos, es decir, mezclamos todas las ómicas para perfilar al paciente, el lupus con su compromiso renal, el tipo 1, tipo 2, cómo varía un poquito la fibrosis, la inflamación y algunas de esas medidas en artritis reumatoide, 3 fenotipos diferentes que nos dan patrones diferentes de estas ómicas con la clínica, la genética y lo que varía. Estos trabajos, lo que quiero decirles es que nos llevan a intentar hacer una medicina personalizada. Probablemente más adelante, al mezclar las ómicas, vamos a saber quiénes tienen riesgo de una complicación mayor en una patología específica y quiénes tienen un perfilamiento mejor a algunos tratamientos para hacerlos de forma temprana y no tener ese ensayo-error que muchas veces tenemos al inicio y perdemos tiempo y los pacientes tienen un daño acumulado que muchas veces no logramos controlar y aquí es, digamos, el ejemplo de la integración de esas ómicas con diferentes modelos y en lo que estamos ahorita el grupo de reumatología trabajando un poco, de mezclar un poco las ómicas con la clínica y para perfilar al paciente y meterle un poquito inteligencia artificial y ya entienden por qué le pregunté a ChatGPT, porque es algo que estamos. Vamos a hablar un poquito de las manifestaciones clínicas y les voy a hacer un paneo de lo que ven los pacientes cuando van avanzando y no logramos llegar temprano, una artritis reumatoide con esta deformidad, en los pies, imagínense estos pies caminando, imagínense la psoriasis con estas manifestaciones cutáneas donde no se puede quitar la ropa para ir tranquilamente a una piscina, el intimidar con otra persona también genera ciertas dificultades para estos pacientes y si le sumamos un compromiso articular a estos pacientes, pues más complicado aún. El fenómeno de Raynaud es hay una primera fase de vasoconstricción con una cianosis posterior y un eritema por la reperfusión que se da, eso se ve en esclerosis sistémica y en lupus y se complica muchas veces con estas ulceritas que hace que no puedan tocar los dedos, en las vasculitis, sobre todo la que antes llamábamos Wegener, esta ruptura o esta pérdida del puente nasal, el compromiso de vías aéreas superiores que se ve. Aquí vemos un paciente con el eritema en heliotropo de una miopatía inflamatoria y las manifestaciones cutáneas de los nódulos de Gottron, el signo de Chale en la mitad y un eritema en heliotropo en la parte más cercana a mí en esta pantalla. Vemos las manos de mecánico del síndrome antisintetasa. Vemos aquí un acercamiento de esas manos, pareciera que fuera una persona que trabajara con químicos y se expusiera, síndrome antisintetasa, el eritema malar, miren cómo respeta el pliegue nasogeniano y tiene un eritema, esas son las alitas en el dorso nasal malar y parece unas alitas de una mariposa porque respeta el pliegue nasogeniano.
Aquí vemos otro eritema malar y mucho ese respeto del pliegue y la fotosensibilidad de esta paciente que relatan que se expuso en una piscina mucho tiempo y reportó las úlceras orales, generalmente son úlceras indoloras, no dolorosas y generalmente en el paladar duro y paladar blando, las que se asocian con lupus, el eritema de tipo discoide, el compromiso ocular, haciendo una escleritis o una uveitis en patologías como lupus, en patologías como Sjögren, en vasculitis, en espondiloartritis, el síndrome de Sjögren con la boca seca, con la parotidomegalia y los compromisos a nivel articulares y vasculares que se ven mezclando patologías. Esta es una escleroderma difusa, que rara vez la vemos, pero la vemos, y con esa, como se pierden los labios y ese cambio que tiene con esa mirada impávida que probablemente también no solo es el compromiso, sino también lo que está sintiendo por dentro esta persona. Y algo de la esclerosis sistémica limitada, veían unas calcinosis cutis previamente y aquí ven las telangiectasias en la carita y en la boca. Por eso esta imagen me gustó mucho cuando la vi, Juan Carlos, porque nosotros los reumatólogos nos guiamos por la mano y ahorita el unir la mano al cerebro me encantó mucho. Y no voy a ser descriptivo de esa mano porque de pronto es de alguno de ustedes y le hago un diagnóstico que no le gusta. Entonces, el abordaje terapéutico hay que mirarlo. Estas imágenes van a ser un poquito densas, pero lo que quiero decir es que muchas veces nosotros hacemos guías y recolectamos información para manejar estas enfermedades. Esta es una imagen de la última guía del colegio de la Liga Europea contra el Reumatismo de 2022 para artritis reumatoide, donde dice cómo iniciar el tratamiento, las definiciones, pero quería llamarle la atención al corticoide. Allí usamos nosotros glucocorticoides y muchas veces se piensa que el reumatólogo utiliza en exceso el corticoide, pues lo que estamos buscando es que sea la menor dosis posible y retirarlo lo más tempranamente posible. Lo que estamos viendo es que con las barreras que llega al reumatólogo se inicia el corticoide en la atención primaria y cuando ya lo vemos ha pasado 1 año, 2 años, de tal forma que ya para retirarlo es un complique para nosotros. El corticoide tiene algunos efectos a nivel de sistema nervioso central, depresión, psicosis y adicionalmente genera cambios en el aspecto, genera un aspecto cushingoide, genera una obesidad centrípeta, genera también estrías, genera atrofia en la piel se pone más delgada y los vasos se ven mayores, de tal forma que hay una autopercepción mayor, aparte de la que internamente produce en ese sentido. Y dentro de los medicamentos que utilizamos están también los antimaláricos, la cloroquina, que también tiene algunos efectos a nivel del sistema nervioso central y es uno de los medicamentos que más utilizamos y están allí. Obviamente han entrado un armamentario adicional, tenemos terapia biológica adicional, tenemos medicamentos que actúan en algunas de las quinasas o enzimas intracelulares que son inhibidores de pequeña molécula y tenemos algunas quimioterapias que usamos todavía, la ciclofosfamida para compromiso renal, sistema nervioso central, que también genera algunos cambios a nivel comportamentales. Eso es importante decirlo. Aquí están como los resúmenes. Lo que quiero decir es que siempre y sobre todo vean la segunda línea. Tenemos que tomar decisiones compartidas con el paciente, es decir, tenemos que exponer lo que tienen las implicaciones de la enfermedad, las implicaciones del tratamiento y aclarar las dudas. Lamentablemente, con la forma como hacemos consulta, con el tiempo que damos a los pacientes, con el sistema que por alguna razón se está discutiendo este cambio, si bien vemos algunos problemas en el cambio en la solución que se propone, hay un problema en la forma como estamos atendiendo a estos pacientes, donde están teniendo problemas de acceso, donde el tiempo que se le dedica a la población no es adecuado y donde la integración no es adecuada. Por eso, digamos, salen soluciones como generar una red de trabajo o unos programas de atención. Aquí trabajamos en ciertas enfermedades intentando solucionar eso y el tiempo que no podemos darle los médicos, buscamos que tengan un espacio con la enfermera, con el químico farmacéutico, con psicología, con terapias, para aclarar todas estas dudas y llegar a una decisión compartida con el paciente, que eso quizás es lo que yo más resalto. Y si revisamos todas las guías tienen eso, sí, que lleguemos más temprano, que utilicemos
utilicemos los medicamentos más seguros, que utilicemos la dosis de corticoide más baja, pero lo más importante es que tomemos una decisión compartida. Y voy a hacerles un paneo donde ustedes van a ver, esta es el flujograma del EULAR, miren la recomendación del corticoide que está allí, reducirlo y parar lo más rápido posible por los posibles efectos secundarios. A nivel del lupus, esta es las recomendaciones de la Liga Europea para el Manejo del Lupus, del compromiso no renal, donde, como ven allí en la segunda línea verde está el glucocorticoide, úsenlo con el menor tiempo posible y retírelo, y en la primera línea verde está la hidroxicloroquina. Miren que aquí nosotros en lupus es bien interesante porque es una enfermedad heterogénea y la dividimos en cuadros leves, moderados y severos, primera línea, segunda línea por si fallan, y de acuerdo al compromiso en las líneas inferiores están las definiciones de leve, moderado y severo si se quieren llevar la referencia para que la miren ya con más calma. El compromiso de esa misma guía del compromiso renal, lo mismo el corticoide y la hidroxicloroquina, allí está ciclofosfamida, que tenemos que también puede producir algunos efectos secundarios. Y en el síndrome de Sjögren, si ustedes me creen, lo que ven ahí es cada órgano, la primera línea y la segunda línea. Es decir, estas patologías tienen tan diversos compromisos y tan heterogéneos, y los estudios o digamos los niveles de evidencia son bajos, pero ya tenemos caracterizados qué intervenciones hacer. Aquí en la parte de arriba está la parotidomegalia, a nivel articular, a nivel cutáneo y a nivel pulmonar, pero si ven, la mayoría tiene glucocorticoides y tienen hidroxicloroquina, la mayoría de estas manifestaciones, cosa tal que nos toca tener cuidado. Ni hablar con renal, neuropatía periférica, a nivel de hematológico y a nivel sistema nervioso central, y ya el compromiso a nivel cardíaco. Básicamente, siempre utilizamos prednisolona, la dosis de 0,5 a 1 en los cuadros severos y por lo menos 4 semanas y disminuirlo. En esos momentos muchas veces nos falla el apoyo, digamos, en la parte de acceso, o no la pedimos o no la hacemos los clínicos, de tal forma que eso es un llamado de atención hacia nosotros mismos sobre ese apoyo psiquiátrico que debe tener. Lo mismo, aquí tenemos cuadros de vasculitis, esa GPA, MPA es la forma como se definen ahorita: poliangiitis más granulomatosis, poliangiitis microscópica y la severa y la no severa. Antes se llamaba granulomatosis de Wegener, la GPA, y miren que hay inducción con corticoides, dosis altas de acuerdo al órgano comprometido y algunos de los medicamentos que hay allí. Y en esta EGPA es la que antes se llamaba síndrome de Short-Strauss, la granulomatosis eosinofílica más poliangiitis, esos cuadros que inician con una alergia, asma, rinitis, tienen un periodo de latencia y posteriormente hacen manifestaciones sistémicas a nivel pulmonar, renal, cutáneo, de tal forma que ahí vamos. Y algo más frecuente, la psoriasis. La psoriasis, las intervenciones son más complejas, utilizamos los AINES y los AINES también tienen algunos efectos a nivel de manifestaciones psiquiátricas. Miren que allí está la fisioterapia, está inyecciones de corticoides y aquí no utilizamos los antimaláricos, de tal forma que, digamos, desde hace mucho tiempo, y traigo este artículo de 1985, pues se hace un llamado a que miremos los aspectos psiquiátricos de los medicamentos. Quedamos 10 minutos, de tal forma que quise ser muy ambicioso al querer hablar. Vamos a hablar un poco de las comorbilidades. Aquí lo que quiero mostrar es que las comorbilidades, la asociación entre fibromialgia y trastorno bipolar, miren lo que encontró este estudio, alrededor de decía el estudio, ahí abajo lo tienen, 21% de los pacientes con fibromialgia tenían trastorno bipolar. Y muchas veces nosotros los reumatólogos iniciamos en estos pacientes duloxetina, monoterapia, y estos pacientes se nos pierden y de pronto entran en una crisis de psicosis o depresión y no, qué paciente tan malo, es que ahí están pintados las fibromialgias, es lo que decimos, de tal forma que quizás estamos dejando de lado algo. Aquí adicionalmente estamos viendo la comorbilidad de un estudio que se llama el COMORA de artritis reumatoide. Váyanse a la última columna, la depresión está alrededor del 17%. Eso es
muy interesante. Aquí tenemos con respecto a la artritis psoriática y quiero que miren la línea. ¿Esto sirve para señalar? Bueno, me pierdo de tal forma que aquí quiero que miren en depresión, que está abajo de úlcera péptica, 17%, gracias Javier, y por allí abajo también vemos el psicológico, está el 15%, de tal forma que la comorbilidad psiquiátrica es muy alta. Esta gráfica nos muestra en lupus, y en lupus sí que se ha estudiado esto. Es supremamente interesante, es una gráfica que nos reúne y nos muestra todos los estudios. Lo que está hacia ese lado es mayor riesgo de tener depresión o ansiedad en lupus, y hacia este lado menos riesgo cuando miramos, y allí se ve que cruza el cero, es decir, más allá del cero, la probabilidad de trastornos depresivos o ansiosos en lupus llega a ser más o menos la prevalencia, alrededor del 20 al 30%, se acerca casi al 30%. Depresión la primera y ansiedad la segunda. Discúlpenme por el tamaño, pero es que así somos los reumatólogos, densos. Este es un metaanálisis que nos muestra factores contribuyentes. Miren, esta imagen la traigo y la usó Liliana Patarroyo en una de las presentaciones de nuestro centro de cuidado. Artritis reumatoide, toda esa combinación de lo que produce el medicamento, del dolor, de la discapacidad, de la calidad de vida, pues hace que los pacientes tengan mucho más depresión que un paciente de la población general, entre el 20 y el 40%. Y la fisiopatología nos muestra que hay algunos cambios a nivel de diferentes ejes, el sistema inmune a nivel del eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal, que hay allí, que mediación, digamos, de tipo hormonal, y los cambios inflamatorios inmunológicos a nivel del sistema nervioso central van a generar depresión explicada por estas citoquinas que están allí, proinflamatorias, 1, 6, factor de necrosis tumoral alfa, que producen estos 4 elementos, una digamos, toxicidad o una neuroalteración, la afectación en esa parte, en la plasticidad neuronal, en los mecanismos del glutamato y en los mecanismos de metabolismo de los monoaminos, donde pues van a generar lo que está allí descrito: depresión, ansiedad, anedonia. Y este artículo me pareció muy bonito, de 2020, se lo recomiendo, donde nos muestra las citoquinas, su interacción con las diferentes vías y las manifestaciones que presentan. Miren cómo las respuestas TH1, TH17 de interferón, que se ven mucho las primeras en psoriasis, en enfermedades como espondiloartritis, las segundas en lupus, la interleuquina 6-33 que se ve en artritis reumatoide, las alteraciones de microbioma de muchas de las patologías. Estamos viendo que el microbioma genera una inflamación, y esto quizás por allí es donde empiezan muchas de las patologías en forma directa o indirecta, probablemente generando cambios estructurales de ciertos aminoácidos, entrando a circulación y activando ciertas células, de tal forma que es bien interesante cómo a nivel de la dopamina va la motivación, la sociabilidad, cómo a nivel de la norepinefrina va la energía, cómo se interactúa entre esas dos, la fatiga, la dificultad para la concentración, cómo por la serotonina, esa como aturdidez que tiene, esa ideación suicida, esa agresión, y cómo la ansiedad en esas dos vías, y cómo las 3 vías alteran el sueño. Y muchos de los pacientes que tienen trastornos arrancando tienen trastornos del sueño, trastornos digamos, del ánimo, trastornos de astenia, dinamia. Miren un poquito cómo ha evolucionado esto en el tiempo. Ese artículo nos dice, miren, desde 1980 tenemos estas observaciones con respecto a la depresión y su relación inmunológica hasta 2020, donde hay algunas componentes que quizás vamos a intervenir más adelante, como el estrés genera activación de las alarminas, de alteración genética, a nivel de infecciones, enfermedades autoinmunes, genera todos estos cambios para llegar a la depresión. Entonces, quiero decirles, mis queridos psiquiatras, que la depresión es una enfermedad autoinmune. De tal forma, más bien, la inmunidad está allí metida.
Entonces es interesante que nos vayamos un poquito más hacia la célula y probablemente trabajar un poquito en la prevención. Un corto mensaje con respecto a la depresión. Yo creo que ya estoy volado de tiempo. ¿Cómo estamos de tiempo, Javier? No, estamos sobrados. Qué barbaridad. Entonces, en los estudios que se han hecho, se han utilizado estos cuestionarios que quizás ustedes los conocen más que nosotros. Nosotros, en el Centro de Cuidado Clínico, estamos utilizando el PHQ-9. El PHQ-9 rápido es un instrumento que nos da pues un valor adecuado para hacer diagnóstico. Miren aquí que de acuerdo al PHQ-9 en una población de artritis reumatoide, más o menos casi el 40% tenían alteraciones de depresión o ansiedad, de tal forma que es algo. De tal forma que hay que hacer un abordaje integral, hay que mirar los factores biológicos, los factores psicológicos, los factores sociales, en patologías no solo artritis reumatoide, sino en todas. Y quiero hablar un poquito de la experiencia en forma muy corta de la que hemos tenido aquí en la Fundación Santa Fe. Esta es una de las imágenes de la fundación que encontré para abordar un poquito este trabajo. Lo hicimos con Liliana Patarroyo y con Gustavo, que acabo de charlar con ustedes, y vimos qué pasaba en un corto periodo de tiempo de 5 meses cuando quisimos hacer la prueba para aplicar este cuestionario a ver si nos servía. Y de esos 665 pacientes que evaluamos, porque teníamos una corte de alrededor de 1.200 pacientes con artritis reumatoide, que es una corte muy buena, que todavía seguimos analizando datos, 45% de los pacientes tenían depresión. Dijimos, qué barbaridad, estamos dejando una comorbilidad por fuera sin tratar. Cerca por ciento de los pacientes, 20% de los pacientes requerían tratamiento medicamentoso, es decir, ese PHQ-9 estaba borrado, estaba altísimo. Ustedes saben, los puntajes son 4, 10 o 14. 20% por encima de 10 es algo abrumador. Entonces, y había una relación con la severidad. Ahorita estamos haciendo análisis mirando la reversibilidad, si es que hay algunos factores clínicos, epidemiológicos, las ómicas que tienen que ver con estos factores, con el PHQ-9 y si da desenlace. De tal forma que a futuro nos queda mucho trabajo, nos queda generar modelos de atención integral, nos queda formar equipos, y aquí hago una propaganda al equipo de fútbol médico. Si alguno juega fútbol, por favor contácteme. Estamos fortaleciendo el equipo. Esto es un torneo nacional de fútbol médico y quiero llamar la atención, por aquí hay un psiquiatra, el número 14, identifíquenlo, Ricardo Tamayo. Ricardo es futbolista y está, tómenle la foto y dicen ahí apareció. Ricardo juega, esta es la selección de médicos Bogotá senior, tenemos 2 campeonatos de 7, ya va para el 8º torneo. Andrés es un gran arquero que es el conferencista que sigue, pero no hemos podido incluirlo al equipo. Y pues la idea es formar equipos e intentar llegar al número 1. Ahí la verdad no quedamos de primeros, ahí estoy con mi familia, pero me paré allí, quedamos de quintos, pero tenemos 2 campeonatos nacionales, entonces no somos tan malos. Entonces quería decirles eso. Así que los mensajes para llevar después de esta charla es que la comorbilidad psiquiátrica en pacientes reumatológicos es alta, pero quizás la comorbilidad reumática, es decir, arrancando desde las patologías psiquiátricas, de pronto algunos tienen enfermedades reumáticas también, y eso lo vimos con fibromialgia. Y la fibromialgia es algo que eso me impactó, ver eso me impactó mucho, es decir que el número es tan alto y muchas veces los perdemos y es por culpa nuestra, por ofrecer un tratamiento inadecuado y por no hacer un buen abordaje. Los factores fisiopatológicos, las manifestaciones sistémicas de las enfermedades reumáticas, la adaptación del ser y su entorno, las intervenciones pueden favorecer o agravar a estos pacientes, de tal forma que tenemos que ser muy cuidadosos. Una detección o una intervención adecuada es mandatoria y nos obliga a buscar integralidad en nuestros modelos de atención, de tal forma que tenemos que trabajar en ello. Generar conocimiento es algo que debemos hacer y eso lo estamos trabajando, y quizás a futuro es integrar un poquito más las ómicas a esto para poder llegar a personalizar el tratamiento, y este es el mensaje que quería traerles. Muchas gracias por invitarme a este escenario.